Buenas noches, hermanos. Aquí un día más haciendo nuestro oficio vespertino, comenzando en esta noche la oración desde la parroquia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. Con vosotros, como siempre, el reverendo Miguel Ángel Pino, para compartir la oración y para compartir la palabra del Señor. Como tenemos por costumbre, siempre hemos estado hablando todos estos días acerca de cómo va el coronavirus. Cuando comenzamos en el confinamiento dábamos los datos diarios de cuántas personas se estaban contagiando, cuántas personas tristemente fallecían, pero lo dejamos de hacer porque el gobierno dejó de dar números. De hecho, desde el día 24 de junio no tenemos números realmente sobre el tema de la pandemia, pero sí, antes de comenzar la oración, hermanos, tenemos que seguir orando por este tema. Ayer fue el récord de personas contagiadas en Estados Unidos en un solo día. Estamos hablando de más de 60.000 personas en un solo día. No estoy seguro si llegaban incluso a cerca de 80.000, pero llevan 6 días seguidos con más de 60.000 personas que se están contagiando. Si nos ponemos a ver la noticia en España, de lo que estamos hablando en España sobre todo, es acerca de los rebrotes que está habiendo en diferentes puntos de la geografía española. Hace unos días nos hablaban de los rebrotes. Hoy ya se está hablando de confinamiento, de volver nuevamente al confinamiento. Es el caso de Barcelona, es el caso de Zaragoza, que ya están rozando la idea de confinar. Es el caso de lo que está pasando ya en Lérida. Y cuando vemos el mapa de la población española, nos damos cuenta de que, exceptuando 2 o 3 provincias nada más, entre las que gracias a Dios de momento está Sevilla, el resto de las poblaciones ya tienen rebrotes. Vamos a empezar a oír hablar de vuelta para atrás. Y hermanos, tenemos que ser conscientes que mientras que el coronavirus está moviéndose en el mundo de esta manera, y vemos por ejemplo el caso de Brasil, el caso de lo que está pasando en Latinoamérica, y todas las repercusiones que está teniendo, y repito, España nuevamente nos hemos vuelto el peor país de Europa otra vez en datos. Hay mucha inseguridad de lo que va a pasar a nivel económico, el tema del turismo, etcétera. Así que hermanos, necesitamos volver a la oración. Esta noche va a ser una noche un poco especial porque vamos a compartir. Yo no tengo la costumbre, lo reconozco, pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartiros algunos pasajes del libro de Apocalipsis, que cuando los leamos vamos a ser conscientes de que todo parecido con la realidad es real. Es decir, nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que estamos leyendo ahí es lo que estamos viviendo precisamente en estos días y lo que puede ser que vivamos en los próximos días. Así que hermanos, antes que nada ponemos en las manos del Señor nuestra reunión, allí en vuestras casas. Yo te voy a pedir también que tú puedas orar conmigo, unirte a la oración, participar de la liturgia y que tú también puedas pedirle al Señor en este tiempo que separamos de una manera exclusiva para Él. Decimos así: Padre, en esta noche ponemos en tus manos esta reunión, esta liturgia, este oficio vespertino y sobre todo queremos principalmente que tú estés en medio de nosotros. Señor, que todas las personas que están viendo en este momento esta oración puedan experimentar que tú estás presente en sus casas de una manera especial. Por las personas que van a ver este vídeo cuando ya esté grabado, te pedimos también, Señor, que tú hagas acto de presencia en sus vidas, que tú le traigas revelación, iluminación a la mente y, Señor, que nos hagas a todos nosotros volvernos con humildad a ti, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas y reconociendo que nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues comenzamos nuestra liturgia como siempre diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado
de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar leyendo el número 2 de la liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora nos unimos todos juntos en esta oración, dirigiéndonos al Señor, y le decimos todos juntos: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda, sin cuyo auxilio, nada podemos hacer. Mora en nosotros y habilítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia con un corazón contrito, confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestra súplica. Pensamos en un momentito. Dice en el libro de Proverbios, el domingo lo compartíamos en la iglesia, que el justo cae 7 veces en un solo día, dice el libro de Proverbios. Pero de las 7 veces, las 7 se levantan. Que el Señor nos dé gracia para levantarnos y sobre todo para confesar nuestras culpas. Decimos todos juntos ahora: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer ahora. Me gustaría que pudierais tener vuestras Biblias siempre en la mesa cuando estamos haciendo el oficio divino, porque las vamos a utilizar ahora y las vamos a utilizar después en el estudio bíblico. Hoy vamos a leer el Salmo número 2, que se titula El reino del ungido del Señor. Dice así, es un salmo muy famoso. Dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, hermanos, vamos a compartir la enseñanza del día de hoy y os voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en el último libro, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que significa en griego revelación.
simplemente significa revelación. Con el paso del tiempo, lo que se nos muestra, los acontecimientos y las cosas que se nos muestran en el Apocalipsis, ha dado lugar a esa expresión de lo apocalíptico, es decir, lo que sucede en el final de los tiempos. Si abrimos en Apocalipsis capítulo 6, yo os voy a animar en vuestras casas que cuando podáis leáis los capítulos también 4 y 5, para que después de lo que voy a compartir, pues podáis tenerlo mucho mejor. Daros cuenta de que en Apocalipsis 6, en nuestra Biblia, en la Reina Valera, se titula, sabéis que cada capítulo se le pone un título, este se titula Los sellos. Así que vamos a hablar de los sellos, de la apertura de los sellos, pero sobre todo nos vamos a centrar en 4 personajes, los llamados famosamente como los 4 jinetes del Apocalipsis. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 17. Yo voy a ir comentando y voy a ir leyendo al mismo tiempo. En los capítulos 4 y 5, anteriores al 6, lógicamente, lo que vemos es básicamente el privilegio que tiene Juan, la persona que escribe Apocalipsis, de entrar en el cielo y al entrar en el cielo ver los preparativos que allí se están haciendo de cara a establecer el reino de Dios en este mundo. Está en el cielo, 4 y 5, pero en el 6 la mirada cambia y pasa de mirar al cielo a mirar a la tierra. La atención se dirige hacia la tierra y ahí veremos que en la tierra se va a desarrollar el programa divino con diferentes juicios. Vamos a hablar de los juicios. Debemos de notar, y lo vamos a decir directamente y a las claras, que esos juicios son enviados por Cristo. Quien en todo momento está en el control, teniendo siempre la última palabra. Así que nosotros, hermanos, si es Cristo el que tiene el control, si es Cristo el que tiene la última palabra, aferrémonos bien a Él, que es el único Dios soberano que gobierna la historia. Yo recordaba el domingo aquello de cuando decimos, por la misericordia del Dios vivo, dice que gobierna todas las cosas, todo está gobernado por el Señor Jesucristo, todo está gobernado por Dios. Y aquí aparece un personaje que es del que más se habla, curiosamente, en el libro de Apocalipsis, el Cordero. Es uno de los personajes que más se habla, el Cordero, es de los que más menciona. El Cordero es Cristo, y el Cordero es el personaje que va a abrir los 7 sellos del libro. Cada vez que se abre un sello, tiene lugar un diferente juicio. La primera pregunta que nos podemos hacer hoy es ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Y para contestarla es muy importante y muy interesante también. Ya os digo que esta noche va a ser un estudio muy interesante y nos va a alumbrar nuestros ojos del entendimiento para darnos luz, para poder caminar con la esperanza de lo que Dios va a hacer. Es muy interesante que tenemos que notar un paralelismo entre, si estáis tomando nota, podéis anotar, un paralelismo muy importante, muy fundamental entre lo que vamos a leer ahora y el sermón profético que dijo Jesús mismo y que se encuentra registrado y escrito en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Jesús profetizó, Jesús el profeta, profetizando qué era lo que iba a pasar. Fijaros qué curioso. Vamos a ver, porque lo vamos a hacer todo un poquito rápido porque no hay tiempo para mucho, pero vamos a ver los 4 primeros sellos. Describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor en el Evangelio. Cuando dice, Mateo 24, del 6 al 7, yo voy a leer algunos detalles, dice, guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Aclaro que estamos siendo, ahora mismo, no solamente hay guerras, no solamente tenemos guerras, vamos a decir, clásicas, hay otro tipo de guerras hoy en día. Por ejemplo, las guerras informáticas, los hackeos que están haciendo a sistemas importantes en grandes países. Hoy venían las noticias que el gobierno de Inglaterra acaba de acusar a Rusia de hackear para intentar robarle
la vacuna del coronavirus y también los está acusando además de haber influido en las elecciones pasadas que han tenido en Rusia, en Inglaterra, perdón. Guerra informática. Pero también tenemos guerras comerciales. Hay una guerra abierta ahora mismo con el 5G y la marca Huawei, que ellos sabrán el porqué de los porqués. Pero lo cierto y verdad es que la misma Inglaterra acaba de quitarse ya el sistema de 5G de Huawei y ahora un alto cargo norteamericano está invitando a España a que haga lo mismo. El porqué de eso no lo sabemos, pero hay guerras. No solamente ya son las guerras con disparos, también hay guerras de otro tipo. El quinto sello, la atención está, dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. También Jesús anunció en el sermón profético que dio que habría persecución contra los creyentes. Eso lo encontramos en Mateo 24, del 9 al 14. La apertura del sexto sello produce un gran terremoto y dice que los cuerpos celestes son conmovidos. Apocalipsis 6, del 12 al 14. También el Señor hace referencia a los mismos acontecimientos y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, versículo 29. Exactamente igual. Por último, en la segunda parte del sexto sello, vemos a una humanidad pecadora y rebelde, escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero, que viene a juzgar a los hombres. Lo dice en Apocalipsis 6, del 15 al 17, y es la manera en cómo termina precisamente Jesús su mensaje profético. Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y fijaros lo que dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El miedo del que habla en los dos pasajes. Así que, hermanos, estamos viendo claramente un paralelismo entre ambos pasajes y esto nos va a ayudar a interpretar nuestro texto de una manera correcta. Hay algunas claves que nos tienen que ser de mucha utilidad. Por ejemplo, cuando se habla de los primeros juicios, Jesús dice: pero aún no es el fin. Vais a ver que esto pasa. Y vamos a ver que todo lo que hablan los sellos, en realidad ha viniendo pasado en todas las generaciones de la historia, desde que se escribió Apocalipsis. En toda la historia ha habido hambre, ha habido guerra, ha habido terremotos, ha habido epidemia, en todas las épocas de la humanidad. Entonces, eso es una clave. La clave la dijo Jesús. Aún no es el fin. Vais a ver que pasa esto, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Pero hay otra clave importante y el darnos cuenta, y esto es una clave de interpretación muy interesante, que la cosa va a más. Cada vez va a peor. A más, a peor. Y Jesús dijo: todo esto será principio de dolores. Podemos afirmar, hermanos, que estamos ahora mismo posiblemente en un principio de dolores, con la situación novedosa en la que estamos viviendo. El Señor, para hablar de este principio de dolores, nos transmite una imagen, la imagen de una mujer embarazada. Yo quiero que tú ahora trates de imaginar a esa mujer embarazada. Lo vemos muchas veces, algunos maridos habéis tenido la oportunidad de ver un parto, cómo sucede la cosa en vivo, pero también en la televisión sale a menudo, ya sea en películas o incluso en vídeos, tú puedes ver cómo es el proceso de una mujer pariendo. No tengo que comentarle nada a las mujeres que han parido, que bien saben lo que significa eso, pero la idea es que han comenzado los dolores, pero todavía no es el parto. Es el momento de las contracciones, es el momento del miedo. La mujer está con las contracciones y se piensa que tiene mucho dolor, y solamente al principio. Resulta que luego va a ser mucho más dolor todavía. Pero está el miedo, la tensión, la dilatación que tiene que suceder para que el niño o la niña salga. Ese es el principio de dolores.
Esa imagen de principio de dolores es, en cierta manera, lo que tenemos que tener en mente con lo que está pasando ahora mismo en nuestro tiempo. Otro detalle importante es que los juicios son acumulativos, es decir, queremos verlo de una manera cronológica, es decir, primero este, después el otro, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando empieza el primero y después empieza el segundo, el primero no termina, el primero sigue. Y este se suma. Entonces lo que estamos haciendo es sumar. No es que cuando empieza el segundo ya termina el primero, no. Los juicios se van acumulando. Por eso no es difícil ver cómo en la historia, repito, de nuestro mundo podemos ver escenarios en los que han convivido al mismo tiempo la guerra, el hambre y las pestes, que es de lo que va a hablar estos sellos. Hay comentaristas bíblicos que piensan que estos juicios solo tienen que ver con la última parte del periodo de lo que se llama la Gran Tribulación. Y que para ese tiempo, dicen esos teólogos, ya no estará la Iglesia en la tierra. Pero hay otros teólogos que dicen lo contrario. Y es que hay suficientes textos bíblicos y evidencias para sustentar justamente, como digo, lo contrario. Por otro lado, la realidad histórica nos confirma, vuelvo a repetir, que tanto los juicios descritos en los 4 primeros sellos como la persecución de los creyentes, que hoy también la estamos viviendo, la persecución de los creyentes que vemos en el 5.º sello, han sido una nota dominante a lo largo de toda la historia de la Iglesia hasta nuestros días, en el presente. Ha estado pasando siempre todo el tiempo. Ahora antes de comenzar también, antes de empezar a ver cómo se abren los sellos, qué son las cosas que suceden, hay una pregunta que todo el mundo se hace. Y hoy se está diciendo mucho. Y es esta de si Dios existe, ¿por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite que la gente pase hambre, que haya terremotos que están trayendo desgracia sin fin? Seguramente tú te habrás hecho esta pregunta. Muchas veces esta pregunta la respondemos y yo sé que con lo que voy a decir ahora voy a disgustar a muchas personas y muchas personas posiblemente no estén de acuerdo conmigo, pero la realidad es que la mayoría de los creyentes lo que contestamos o decimos es que tratamos de dar respuestas intentando eximir a Dios de toda la responsabilidad de lo que está pasando. Ahora nos vamos a leer el libro de Apocalipsis, leemos las cosas que dice y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que precisamente Apocalipsis, hermano, nos está diciendo justamente todo lo contrario. Es decir, Dios existe y por esa misma razón Dios nos dice la Biblia que envía juicios sobre esta tierra. También podemos hacer una pregunta al contrario. ¿Qué Dios sería este que viendo las continuas injusticias que los hombres están cometiendo en nuestros días, los siguiera bendiciendo con sus más ricas bendiciones? Podemos verlo de la otra manera. Mucha gente en las redes está preguntándose ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña? ¿Qué lección nos puede dar la pandemia del coronavirus? Pero esta pregunta como cristianos también tenemos que hacernos a nosotros. ¿Qué podemos aprender de este tiempo que estamos viviendo? Es evidente que enfatizamos tanto el amor, tanto el amor de Dios, que posiblemente, yo lo dejo en la posibilidad, es que a lo mejor nos estamos olvidando que también Dios es justicia, que también Dios nos habla la Biblia que tiene una justa ira, una santidad, y todo esto son atributos también de Dios. Antes de empezar a estudiar en detalle cada uno de estos sellos, hemos de decir, esto diríamos que sería el mensaje principal, es casi como la conclusión, pero la vamos a decir al principio o a la mitad, que vayamos por la mitad, que el propósito divino con todos estos juicios que se nos habla en Apocalipsis no es ni más ni menos que advertir a los hombres rebeldes que se levantan contra Dios, que están viviendo una fantasía. Hemos leído precisamente el Salmo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas? Y dice el salmista, el Señor se burlará de ellos. El mundo, hermano, está viviendo una fantasía. ¿Cuál es esa fantasía? La fantasía de pensar que son dioses, que lo pueden resolver todo, que lo pueden hacer todo, que todo lo que quieran lo pueden conseguir.
y Dios nos va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre sea abatida y su soberbia sea humillada, el hombre tendrá que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. Como Pablo nos recuerda, Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Y aquí están todos estos textos ahora que todavía hay tiempo. Ahora que hay tiempo para que el hombre se arrepienta y busque a Dios. Hermanos, que nosotros seamos esas personas que nos arrepentimos, que confesamos y que nos volvemos a Dios y lo buscamos. Primer sello, el caballo blanco. Apocalipsis 6, versículo 1 al 2, lo voy a leer. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cada vez que el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes, montando caballos de diferentes colores que traen juicios sobre la tierra. Y debemos darnos cuenta de que el Señor que está en el trono celestial es de quien procede esta orden. La orden de la salida de los caballos la da Dios. Y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. Como decíamos, lo repito otra vez, es el Señor Jesucristo quien abre cada uno de los sellos, pero son los 4 seres vivientes, la voz de trueno, que llaman al jinete a salir. Suponemos que lo que quiere decir Juan es que escuchó una voz potente. El hecho de que sean los 4 seres vivientes quienes son los que hacen este llamamiento a los juicios no nos debe sorprender, puesto que ellos son seres vivientes que aman la vida. Aman la vida. Así que claman contra todo aquello que la destruye y arruina la paz. Además, ellos tienen pleno conocimiento de la voluntad divina y se identifican activamente con ella. En cuanto a los 4 caballos, vemos que tienen colores diferentes. Traen los juicios de Dios sobre la tierra. Fijaros qué curioso que si antes hemos leído Mateo 24 y no hemos dado cuenta del paralelismo que hay de lo que se dice, ahora te invito a que apuntes, para que lo leas en tu casa tranquilamente, una profecía de Zacarías, capítulo 6, versículos del 1 al 8, y te vas a dar cuenta ahí que también ahí, en la visión del profeta, aparecen caballos, y aparecen caballos de diferentes colores. Dice, caballo blanco, y miré y aquí un caballo blanco. Juan está observando todo lo que ocurre. La visión, imagínate, ni la mejor película de Steven Spielberg puede ser tan maravilloso que aquello que Juan pudo ver. Dice que el caballo es el caballo blanco. Aquí tenemos en España el chiste, ¿cómo es el caballo? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Así en medio chiste. Bueno, aquí hablamos del caballo blanco. El caballo blanco, la palabra blanco, el color. En el libro de Apocalipsis, siempre que aparece el color blanco, es símbolo de 3 cosas. Bueno, 4. Es símbolo de pureza, de santidad, de verdad y de victoria. Podéis leer, yo voy a decir los pasajes si los quieres anotar. Puedes leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, 6, 11, que es el que acabamos de leer, 7, 13, 19, 14 y 20, 11. El color blanco también lo podemos identificar con la victoria, porque dice de él que salió venciendo y para vencer. También dice que llevaba y que tenía un arco. No se nos dice quién era. No sabemos el nombre. Y hermano, hay comentaristas que se afanan en tratar de especular acerca de la identidad de ese caballo, o ese jinete. Lo cierto y verdad es que si la Biblia no nos lo dice, pues el misterio queda abierto. Sí veremos que del 4 sí se nos dice qué es el jinete. Se nos dice con claridad cuál es el 4 jinete. Lo que sí se dice es que tenía un arco. Y esto habla de una guerra, pero no cercana. Hay distancia. Las flechas se lanzan lejos. Luego veremos que hay otro jinete que lleva espada. Ya la guerra está cercana. Es como creciendo la intensidad del juicio de Dios de lo que está pasando.
Además se añade que le fue dada una corona y que salió venciendo y para vencer. O sea que estamos ante un guerrero conquistador al que ningún militar le puede hacer frente. Él vence y sigue venciendo. En cualquier caso, no podemos olvidar que el contexto de los sellos, el tema que se está tratando son los juicios de Dios. Por tanto, aunque aquí tenemos un jinete que representa la conquista en la guerra, no tenemos que ver esto como una especie de hazaña, sino como una gran tragedia. Es verdad que a veces a los grandes conquistadores militares se les ha dado así como una especie de una aureola de gloria. Acordémonos de algunos nombres. Por ejemplo, Nabucodonosor, Alejandro Magno, la famosa película de 300, está ahí el rey persa Jerjes I, Jerjes llamado en la Biblia Asuero, del cual pues se habla de que conquistó 100 y pico de naciones. Tenemos a Napoleón, o infelizmente también a Hitler. Ellos llegaron a conquistar naciones y reinos, pero la realidad fue que lo que hicieron fue sembrar un mundo de desolación. Esa es la realidad. Así que este primer jinete es verdad que está venciendo, que está conquistando, pero a veces las guerras lo que traen es desolación. Hay un detalle importante, y es que la corona le fue dada. Es decir, esto quiere decir que si consigue victoria es porque Dios se lo permite. Nos recuerda en cierta manera a aquella verdad que Jesús le dijo a Pilato. Cuando expresó la frase, le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Le dijo Jesús a Pilato en Juan capítulo 19, versículo 11. Vemos históricamente que Dios interviene en la historia humana, interviene permitiendo y dirigiendo determinadas acciones bélicas de los hombres para traer juicio sobre el mundo. Se nos habla de un personaje muy claro en el Antiguo Testamento, cuando Dios se refiere a Nabucodonosor como su siervo, del cual se dice que dirige a la victoria porque es un instrumento suyo para traer juicio contra su propio pueblo y sobre otras naciones. Esto nos lo dicen los profetas, lo puedes leer en tu casa, en el profeta Jeremías, por poner algún ejemplo, 27 versículo 6 y 43 versículo 10. Lo mismo se nos dice acerca de Ciro, el rey de Persia. Nos lo menciona Isaías capítulo 45 versículo 1. Hay como una conexión. Así que podemos decir que los juicios de este primer jinete, el caballo blanco, han estado presentes realmente en este mundo durante toda la era cristiana. No es algo nuevo, ha estado presente. Recordar que la diferencia va a ser la intensidad. Estamos decía Jesús, y cuando pasen todas estas cosas, esto será todavía principio de dolores. Principio de dolores. Segundo sello, el caballo bermejo o rojo. Apocalipsis 6, del 3 al 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Antes era un arco, ahora es una gran espada. La batalla ahora ya no es a distancia, la batalla ahora es cuerpo a cuerpo. Tú no puedes pelear con una espada de lejos, tienes que estar cerca del contrincante. Caballo rojo, que puede simbolizar muy bien la sangre. La misión está clara: quitar la paz de la tierra. Esa es la misión de este caballo. Así que representa la rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones, como hemos dicho antes, en las guerras, unas contra otras, en un caos de trágica destrucción. Pero por otro lado tenemos que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la paz es un sueño de la humanidad que nunca se ha llegado a conseguir hasta el día de hoy. La humanidad, hermanos, no ha llegado a conseguir nunca la paz. No es difícil explicar este fenómeno. Al fin y al cabo, si los hombres rechazan al Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz, lo único que les puede quedar es la guerra. Así que ese caballo bermejo hoy en día sigue corriendo desbocado por todas las partes del mundo. Nadie es capaz de controlarlo. La Organización Mundial de las Naciones Unidas
no lo puede controlar. Los ejércitos no lo pueden controlar. Estamos viendo guerras que se perduran en el tiempo. Ahí tenemos el caso de la terrible guerra en Siria, cómo están las cosas y cómo siguen, y sin pensar que haya solución en Irak, con los talibanes, etcétera, etcétera. El siglo XX, hermano, con todo su adelanto, con todo lo que esto supone, si analizamos el siglo XX con el tema este de las guerras, yo me he tomado la particularidad de anotar algunos datos para recordarlo. Es importante recordarlo. El siglo XX, donde la ciencia ha aumentado más que nunca, donde se supone que hemos llegado a grandísimos avances, sin embargo tenemos estos datos del siglo XX. Fijaros, en la Primera Guerra Mundial, toda una generación de jóvenes sembró con sus cuerpos los campos de batalla de Verdún y Somme. 6 millones de judíos en el holocausto nazi causado por Hitler. 20 millones de ciudadanos soviéticos de Stalin como mínimo. Hay quienes llegan hasta los 40, exterminados por Stalin y el comunismo. Decenas de millones de enemigos políticos y campesinos que fueron víctimas del hambre bajo el comunista también Mao Zedong. Los 2 millones de camboyanos que murieron bajo Pol Pot. El millón de ruandeses tutsis masacrados a manos de los Interahamwe. Y los millones de vidas pisoteadas durante los 40 años del gobierno del apartheid. Y ahí podríamos añadir cristianos perseguidos. En el siglo XX, los mártires cristianos suman más que toda la historia de la Iglesia junta, solo en el siglo XX. Son cifras realmente alarmantes si consideramos los avances científicos de ese siglo. Por eso, cuando leemos aquello de que los hombres hablarán de paz y prosperidad, o aquellas palabras de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 3, cuando dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tercer sello, el caballo negro. Apocalipsis 6, del 5 al 6. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el cordero que fue inmolado abrió el tercer sello, aparece este caballo negro. Curiosamente, hay una curiosidad. Este caballo no lleva ningún arma en la mano. Este caballo se nos presenta con una balanza. Un instrumento, hasta cierto punto, es evidente que estamos hablando de simbolismo, porque no nos imaginamos a un jinete montado en un caballo llevando una balanza en la mano. No es, la balanza pues estará todo el tiempo moviéndose. Pero sí es curioso que la función consistía en pesar el pan en tiempos de hambre. Eso era lo que hacía el jinete, pesar el pan en los tiempos de hambre. Es decir, estaba anunciando o está anunciando o ha anunciado, desde que se escribió la profecía, ha anunciado un tiempo de escasez de los alimentos básicos que provocará racionamientos. Hay una cifra que cuando las escuchamos realmente nos llevamos las manos a la cabeza, y es que como mínimo cada día mueren como mínimo 25.000 niños de hambre en el mundo. 25.000 niños diarios. Mueren niños, también personas mayores. En el Antiguo Testamento se nos anuncia que el hambre era un fruto, una maldición de la desobediencia. Fijaros lo que dice Levítico, capítulo 26, versículo 26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Está hablando de una maldición de hambre. En Ezequiel 4, versículo 16 dice también: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto.
está haciéndonos ver el hambre. Y repito, esto está pasando en todo el tiempo en la época de la historia. Pero en este tiempo de coronavirus, hermanos, hemos podido ser testigos en España, no vámonos a otros países, en España, de larguísimas colas de personas que tienen que pedir alimentos. Entiendo que en España morir de hambre no tendría por qué morir nadie en España, porque hay una planificación de reparto de alimentos, las iglesias, las ONGs, las asociaciones están volcadas en reparto de alimentos todos los días, repartiendo alimentos, miles de kilos de alimentos. Pero es verdad que en España no hemos visto nunca estas colas como las que se están viendo en este tiempo de pandemia. Comer el pan por peso lo que indica es escasez y significa hambre. Es el resultado natural de las guerras que trae el segundo jinete. Notemos el precio de los alimentos. Posiblemente hemos leído esto muchas veces y no sabíamos qué significaba. Hoy lo vamos a saber y lo vamos a entender mejor. Fijaros qué curioso. Dice que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Vale, ¿un denario qué era? Era el jornal diario de un trabajador normal y corriente. El jornal diario, un denario. Con un denario en aquellos tiempos se podía comprar 10 kilos de trigo y 30 de cebada. Repito, con un denario en aquellos tiempos en los que se escribió el Apocalipsis se podía comprar. Fíjate la diferencia. 10 kilos de trigo y 30 kilos de cebada. Sin embargo, en Apocalipsis nos dice 2 libras. Una libra creo que 600 y pico de gramos, pues estamos hablando de 1 kilo más o menos, 1 kilo por un denario, o sea, 10 veces menos y en el caso de la cebada 5 veces menos. Tiempo de escasez y de hambre. Pero ahora viene algo que es llamativo. Es llamativo, curiosamente, que mientras que se está planteando esto, sin embargo, el jinete recibe una orden que es muy curiosa. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Si consideramos el aceite y el vino como artículo de lujo en tiempos de hambre, ¿esto qué nos enseña? Que mientras hay gente que pasa hambre, va a haber gente, ¿quién? Los de siempre, los ricos. Los ricos sí van a poder tener aceite y tener vino. Y esto nos recuerda algo. Aquí decimos, en tiempos de crisis los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Y eso es lo que estamos viviendo. Aunque en el final de los tiempos todos los pobres y los ricos sufrirán también los estragos del hambre. Estas desigualdades, como digo, las vemos hoy. Gente pobre y gente que vive en la opulencia. Este es uno de los métodos de Dios para despertar al mundo impío que se siente autosuficiente. Yo voy a dejar unos versículos para que lo leáis en casa en relación con esto, en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 16 al 17. Porque, daros cuenta de que hay un detalle curioso. Por mucho avance que haya en la tecnología agrícola, hay un detalle que todavía no se ha conseguido. Hay quienes dicen que sí, hay rumores de que sí, pero en general no. El agricultor siempre dependerá para una buena cosecha de mirar al cielo. Cosas que no dependen tecnológicamente de él. Porque si viene un granizo, te puede tirar abajo la cosecha. Si no llueve, la cosecha no crece. Así que siempre el cielo es determinante en lo que se produce en las cosechas. Digo a nivel general, porque si te pones a pensar en invernadero, bueno, también puede haber grandes vientos o grandes granizos que pueden destrozar los invernaderos y destruyen una cosecha también. Pero eso sería, digamos, más especial o más anormal. Vámonos ya al cuarto sello. El caballo amarillo. Dice en los versículos 7 y 8, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, el cuarto de los caballos, el del color amarillo,
aquí, como decíamos al principio, se nos dice quién es el que lo monta, y no es otro que dice que tenía por nombre muerte. La palabra griega traducida por muerte también puede significar peste. Lo que parece estar relacionado con el color amarillento, como el de un cadáver del caballo. O sea, el color amarillo del caballo no es el amarillo brillante, el yellow, el de la canción de los Beatles, ese amarillo precioso, no. Estamos hablando de un amarillo verduzco, típico del color que toman lo que son los cadáveres. Además, la muerte dice que le sigue su compañero inseparable, el Hades. Dice que el Hades le seguía. Este último juicio, ya vamos a terminar con esto, sugiere, la verdad, hermano, una visión, una impresión de un profundo horror. Se le está autorizando el 25% de la población. Morir un 25% de la población. La cuarta parte de la Tierra. Si nos paramos a pensar en esa situación el día que llegue, realmente va a ser algo realmente espantoso. No podemos calificarlo de otra manera. Y tenemos que recordar que solamente cuando el Señor Jesús regrese a la tierra es que será abolida la muerte. Y la muerte y el Hades juntamente serán lanzados, nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, serán lanzados al lago de fuego. ¿Cómo lleva a cabo su misión este cuarto jinete? Esto es lo que quiero que en cierta manera nos quedemos hoy, que es muy interesante, meditando con el tema del coronavirus. Dice que para matar, ¿cómo logra este jinete? Ese objetivo es matando con espada, con mortandad y con fieras de la tierra. Estamos hablando hemos dicho que los juicios se van acumulando uno tras de otro. Curiosamente, el profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21, dijo estas palabras, dice, mis 4 juicios terribles. Y dijo, espada, hambre, fieras y pestilencia. Lo mismo que los 4 jinetes. Repito, lo que dice Ezequiel, mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias. Pestilencias son epidemias. La espada representa, ahora vamos a hablar un poquito alegóricamente, la espada representa todo instrumento de guerra o crimen. La mortandad se refiere probablemente a la peste, a la epidemia, por lo tanto representa cualquier epidemia o plaga que pueda causar un gran número de muertes. Ahora mismo seguimos con las mismas interrogantes con el tema del coronavirus. ¿Cuántas muertes va a provocar en el mundo? Pues ya los datos de hoy iban por 500 y pico mil personas, las personas fallecidas. Pero recordar, hermanos, hermanas, que los datos que estamos recibiendo no son reales. No son reales. Esa es la triste realidad. Es la triste realidad. Todos los países mienten. Yo cuando pienso esto me da la risa porque digo, qué mentirosos son, de verdad, qué mentirosos son todos los países. Yo te invito a que hagas un cálculo. Calcula la proporción de los contagiados en España y los que han muerto. Si utilizamos el mismo porcentaje en Estados Unidos dice que van de muertos, fallecidos, creo que ya irán por los 140.000. Deberían de llevar más de 600.000 aplicando el porcentaje de España. En España llevamos 28.000 y pico. ¿Cuántos en España se creen que llevamos 28.000 y pico? Si solamente 23.000 ya han sido censados en las residencias de ancianos. Triste, ¿verdad? Y cuando escuchamos que a aquellas personas que fallecen y después de fallecer les hacen los PCR y dan positivo, no los meten en las estadísticas porque ya han muerto. Entonces, ¿cuánta gente realmente ha muerto? Pues evidentemente es impresionante. Impresionante. Así que aquí nos habla de la mortandad. Y también nos habla de las fieras de la tierra. En las fieras de la tierra, pues sencillamente representarían todas las criaturas que son capaces
de matar al ser humano desde las más grandes y feroces hasta las más pequeñas. Hermanos, no es necesario tener una gran fe para saber que todas estas cosas finalmente, tal como nos son contadas en el libro de Apocalipsis, llegarán y vendrán sobre este mundo. Si como cristianos tenemos la esperanza de que habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, habrá una nueva Jerusalén, tenemos la esperanza de que los que murieron en Cristo resucitarán con un cuerpo glorioso, donde ya no habrá sol ni luna, porque Dios mismo será nuestra luz y nuestra iluminación, donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, solo habrá alegría, paz, hermandad, amor. Si creemos en esa parte del final de los tiempos, tenemos que reconocer que antes de que llegue eso, la tierra va a tener que pasar por este otro proceso. Y hermanos, yo quiero que nos quedemos de algo que el hombre no está hablando. Hacemos muchas interpretaciones de qué puede ser todo esto, pero lo más importante para nosotros, hermanos, es que nosotros sí nos volvamos a Dios. Que si esto es algo que, como dicen los expertos, nos lleva a una nueva realidad, nos encontramos con iglesias, por ejemplo en los Estados Unidos, que han abierto a principios del mes de julio, cuando pudieron abrir, para llevarse la sorpresa de que muchas de las personas que asistían a sus reuniones o a sus cultos no han vuelto a la iglesia. Iglesias que se han quedado a la mitad o menos. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Hermanos, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Recordad las palabras de Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El hambre? ¿La tribulación? ¿La espada? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La persecución? Y Pablo dice, ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, el Señor quiere darnos la victoria en medio de todas estas circunstancias. El Señor quiere darnos la victoria. Pero tenemos que volvernos al Señor. Y no tenemos que vivir con una venda puesta. Seamos conscientes de lo que está pasando. Recordemos estos 4 caballos, que no son caballos que van a aparecer en el final de los tiempos nada más. Repito, han ido apareciendo a lo largo de la historia. Lo que sí va a suceder es la intensidad. Recordar las palabras de Jesús. Todo esto es principio de dolores. Después los dolores se pondrán mucho peor. Pero gracias al Señor, nosotros como cristianos, repito, podemos tener esperanza de que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. Y nosotros, hermanos, tú y yo, vamos a estar allí. Amén. ¿Te apuntas a estar en la nueva Jerusalén? ¿Te apuntas a estar allí, paseando con aquellos grandes hombres de Dios, encontrándote con tus familiares queridos que están en el cielo, que están con el Señor? ¿Te apuntas? Yo me apunto. Que el Señor nos bendiga con esta palabra, con este texto bíblico. Te animo a que leas los versículos que hemos compartido y si tú lo has podido anotar, los puedes también volver a escuchar y volver a anotar de una manera tranquila. Que el Señor te bendiga mucho. Seguimos con nuestra liturgia y antes de terminar el estudio siempre decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y decimos ahora esta oración todos juntos. Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres vivo, eres bendito, gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios, el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, quedamos así despedidos. Una bendición tener este tiempo, este oficio vespertino con vosotros. Sigamos orando, sigamos volviéndonos al Señor, sigamos leyendo su palabra, sigamos llenándonos de esperanza, de fe, sigámonos llenando del Señor. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, y que digo ya, y no quiero ser ave de mal agüero, no quiero que lo veáis así, pero hay muchas posibilidades de que volvamos otra vez en un tiempo, vamos a ver, al tema del confinamiento. Ya hay lugares de España que están casi al punto, al borde ya de volver otra vez al confinamiento. Así que, hermano, ¿qué nos quiere hablar Dios con todo esto? ¿Qué te quiere hablar a ti? ¿Qué me quiere hablar a mí? ¿Querrá Dios que sigamos así igual? ¿O querrá Dios que esto nos sirva a todos nosotros para acercarnos más a Él, para llenarnos más de Él, para llenarnos de alegría, para llenarnos de Dios? Y que la gente que nos vean digan, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué tienes? ¿Por qué te brilla la cara? ¿Por qué te brillan los ojos de esa manera? Porque Dios está dentro de mí y Dios me llena de fe y de esperanza. Yo tengo fe, yo tengo esperanza. En medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria a todos nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.